Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Global Data, un espacio dentro de Mega TV dedicado a todo el análisis y noticias de lo que sucede en el mundo, siempre con objetividad, pero sobre todo con la verdad. Un programa muy interesante el día de hoy con muchísima información, pero primero hay que recordar que Irán se encuentra en su cuarta semana de protestas masivas. Siguen sin internet, ya casi más de 350 horas sin internet, sin que el mundo sepa qué está sucediendo en Irán y también con poco acceso por parte del pueblo iraní al mundo. Y como siempre digo, hay que consultar a los expertos, hay que ver qué opinan sobre lo que está sucediendo. Y a raíz de esto, entrevisté a Joseph Hack, que es un analista internacional experto en Medio Oriente y también en terrorismo, para que me dé su perspectiva sobre lo que está sucediendo. Lastimosamente, por un tema de agenda no pudimos concretar la entrevista en este momento, entonces lo que voy a hacer es pasar partes de la entrevista, de la conversación que tuvimos, y la primera pregunta que le hice fue respecto a qué está sucediendo en en Irán el día de hoy, y también cómo entender lo que está pasando, y esto es lo que me respondió. Lo más importante para nosotros ahora es saber cómo alcanzar los manifestantes para recibir información directa del terreno, porque lamentablemente la desconexión de los manifestantes con el exterior es un golpe muy fuerte para ellos y para los que están observando afuera. Pero este golpe se esperaba porque el gobierno, todavía al menos la cúpula gobernante, tienen una política que siempre la han usado, es reprimir, pero con brutalidad impresionante a los manifestantes. La diferencia que esta vez, que aparte de ser mucha gente, no es un solo tema que ha llevado al público a la calle. Primero la inflación, después el estado económico, el desempleo, las viviendas, los estudiantes desconectados del mundo entero, ven toda esta, antes de cortar el internet, estaban al tanto de todo lo que está pasando en el mundo, y ellos viviendo en esta miseria que es Irán, cuando el gobierno de ellos está despilfarrando el dinero a armas, a proxies como Hezbollah, como Houthi de Yemen, como Hamas, todas estas organizaciones, y ellos necesitando mejorar su vida. Bien lo decía Joseph, un reclamo que inició siendo económico, pero que terminó desencadenando una protesta a nivel nacional. Porque claro, hay que recordar una cosa, y es que la inflación en Irán ha sido galopante y la devaluación de su moneda, el rial, también ha afectado fuertemente a los bolsillos. A esto también se suma el gran nivel de sanción que tiene Irán y las consecuencias de la guerra de los 12 días, que también terminó afectando fuertemente al bolsillo del pueblo iraní. Arrancó siendo un pedido de los comerciantes en los bazares de Teherán, sin embargo se trasladó al resto del mundo, y como él decía, distintos sectores de la sociedad, como por ejemplo el sector universitario, la población joven, también se unió a este tipo de protesta. Y también la siguiente pregunta que realicé es respecto a la respuesta que ha tenido el gobierno, y también no solamente eso, sino sobre el apoyo de Occidente, y esto es lo que mencionó. Aquí nos enfrentamos con un gobierno que se siente amenazado con las manifestaciones de que la revolución islámica que ellos han trabajado desde 1979, que le está yendo de la mano. Y cuando ahora confirmamos que hay confirmados 3.200, 3.300 muertos, 12.000 a 15.000 arrestados, han decidido ejecutar a 800 personas, lo suspendieron por el momento por la amenaza del presidente Trump. Lo que pasa que también lo que envalentonó a los manifestantes fue el apoyo occidental. Y cuando digo el apoyo occidental, es el apoyo de Estados Unidos, porque han hecho más de una vez levantamientos los iraníes, pero les tocó aquel tiempo una vez presidente Obama, otra vez presidente Biden, y no pudieron seguir porque no recibieron apoyo. A la semana, el presidente Trump, después de lo que pasó en Venezuela, hizo una declaración de que si van a matar abiertamente
a los manifestantes, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y esto, para los que están ahí en el terreno, yo que vengo de una sociedad que siempre ha mirado hacia el occidente, no por el apoyo militar, sino por el apoyo moral, porque los que están en el Medio Oriente y se identifican occidentales, ellos muchas veces no necesitan apoyo militar o apoyo en el terreno, no, lo que necesitan es el apoyo moral para justificar sus acciones en contra de la opresión, que sea islámica, que sea dictatorial, que sea militar, que sea lo que sea. Entonces, esto hace mucha diferencia al saber de que la comunidad internacional liderada por Estados Unidos lo está apoyando, la comunidad europea lo está apoyando, y otros países que se suponen aliados de Irán no abrieron la boca, ni la China, ni la Rusia. Y esto envalentona a los manifestantes. Y esperamos que se queden en la calle un momento para hacer esta división entre la cúpula gobernante y el gobierno civil, a ver si puede cambiar este régimen brutal que existe. Muy interesante lo que él mencionaba sobre el apoyo moral de Occidente y también cómo esto cambió con la llegada de Donald Trump al poder. Estamos hablando de su segunda presidencia, que coincide con las protestas que hay ahora, que cuando iniciaron luego las protestas, él había anunciado a través de su red social Truth que en caso de que Irán, el gobierno, la cúpula gobernante, reprima de manera asesina a los manifestantes, ellos se verían obligados a intervenir para proteger al pueblo iraní. ¿Cómo lo está llevando a cabo esta política? En este momento se está dando un traslado de material militar, de equipo militar muy grande a lo que es la zona de Medio Oriente. Un portaaviones que estaba en la zona del Pacífico se ordenó que se traslade a la zona de Medio Oriente. Y también mencionó algo, la separación entre lo que es la cúpula gobernante y también la administración de Irán. Y sobre eso también le hizo una consulta de cómo entender lo que está pasando en Irán, porque claro, hay que recordar de que en 1979 en adelante, que se produce la Revolución Islámica, es que el régimen de los ayatolás está en el poder. ¿Y qué pasó con la propaganda? ¿Qué pasó con el pueblo? Y también qué hay que tener en cuenta para ver la respuesta que está teniendo el pueblo y el nivel de protestas masivas que está ocurriendo. Escuchamos lo que nos dijo. Para mí no es que falló, no evaluaron bien el potencial de que tendrá la juventud número uno y la educación número dos. El índice de educación universitaria en Irán es más alto de cualquier país en la región. Dos, hay 60% de la población menos de 40 años. Tres, juntando a estas dos potencias, abriendo el Internet para que ellos puedan ver lo que está pasando en el resto del mundo, una persona educada no hace falta convencerlo mucho o lavarle el cerebro, porque puede leer, puede comparar, puede hacer muchas cosas y que se hace él mismo el cuestionamiento de lo que está escuchando. Entonces, cuando llega el presidente Pezeshkian al poder, 17 de 22 ministros educados en Estados Unidos. No trajo a teólogos, no trajo a gente del poder que son, ¿cómo se llama? Clérigos. No, trajo a gente educada y los tienen educados si no es en Estados Unidos, en Inglaterra, uno de los dos. Estos son los dos países a donde ellos más mandan gente para educación de calidad. Alemania también. Entonces, todo esto va sumando. Entonces, la gente ya no cree el cuento del lavado del cerebro. ¿Quién cree el cuento del lavado del cerebro? El que depende del gobierno. Muy interesante también lo que él decía respecto al presidente Pezeshkian, que pertenece a la administración del país y que, como dijo, la gran mayoría de los ministros fueron educados ya sea en Estados Unidos o en Europa, y también muestra las distintas posturas que está teniendo desde la parte administrativa y también versus la cúpula gobernante, porque el presidente Pezeshkian se ha mostrado más moderado y más conciliador a la hora de conversar con los manifestantes. Incluso había dicho que iba a escuchar los reclamos legítimos. Sin embargo, otros sectores más radicales dijeron no, estas personas tienen que ser ejecutadas por los crímenes que están cometiendo. Ahora, muy importante también, la respuesta de Occidente y qué puede llegar a esperar Occidente
con esta transición o no que se puede llegar a dar en Irán si es que finalmente termina ocurriendo un cambio en el gobierno. Y es una pregunta que le hice. ¿Qué postura tiene que tomar Occidente para no repetir los errores del pasado? Excelente pregunta. No puedo creer que haya alguien que haya hecho esta pregunta, porque sin que lo pregunta a nosotros durante nuestras giras en Washington, nosotros parte de las introducciones que hacemos es, ustedes no pueden llevar el prototipo americano, francés, lo que sea, y implementarlo en países conservadores con valores diferentes. Lo que ustedes tienen que hacer es dejar que ellos que usan la democracia, verdadera democracia, para elegir a sus representantes. Pero cuando se trata de cosas sociales, de cosas relacionadas a las costumbres y a todo eso, a la justicia, no se metan porque no es para ustedes. Hace falta una época de transición para que la gente se acostumbre de a poquito a los derechos de los demás, porque el que tiene todo, un hombre que tiene todo el derecho, ¿por qué pacíficamente quiere soltar el poder para una mujer? Eso lo va a hacer. ¿Por qué un clérigo que tiene todo el poder en la mano en la ciudad le va a soltar el poder a un presidente municipal? No lo va a hacer. Entonces, esto lleva tiempo para transferir la gente y que lo haga la gente porque ellos quieren, no porque el Occidente lo implementa. Occidente y Estados Unidos han cometido errores en el pasado en donde han querido implementar el modelo a rajatabla en otros países que quizás eran más conservadores o todavía no habían llegado a ese punto. Entonces es muy buena la advertencia que hace Joseph de tener cuidado de cómo Estados Unidos termina implementando este proyecto en Irán. Le agradecemos a Joseph Hack por su participación, analista internacional, experto en Medio Oriente, también experto en terrorismo. Tenemos que hacer una breve pausa y a la vuelta con más en Global Data. Continuamos con más en Global Data y ahora nos trasladamos a Europa, específicamente a Suiza, en Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial. Creo que en los 57 años que se ha llevado a cabo este evento, este año fue el más entretenido, principalmente por las joyitas que nos dejó, entre tantas la de Emmanuel Macron, que estamos viendo acá en imágenes, con los lentes que se puso a dar un discurso porque había tenido un derrame ocular, entonces para no generar una impresión muy fuerte se puso esos lentes, pero lo importante también estuvo en los discursos, en las acusaciones y en los comentarios pasivo-agresivos por parte de los líderes mundiales. Por ejemplo, Mark Carney, primer ministro de Canadá, que es el que estamos viendo ahora, que habló de que el orden internacional de después de la Segunda Guerra Mundial ya no iba más y que ahora se estaba ocurriendo una nueva reconfiguración del poder y que las potencias medias como Canadá tenían que ver cómo se adaptaban a esta nueva orden. También ahí tenemos al vicepremier chino que habló a favor del comercio internacional. Uno de los líderes de un país comunista hablando a favor del comercio internacional, pero también países como por ejemplo Estados Unidos defendiendo su política arancelaria y también Groenlandia, que estuvo en el medio de todas estas discusiones porque Donald Trump, previo a partir a Davos, había anunciado que iba a establecer un arancel a países de Europa por la cuestión de Groenlandia. Sin embargo, tras unas negociaciones que ocurrieron con el secretario de la OTAN, Mark Rutte, y otros miembros de la Comunidad Europea, finalmente hubo un acuerdo preliminar en donde, por lo que se ve, aparentemente Estados Unidos se le daría algunas tierras o autonomía en algunas bases en la región de Groenlandia. Entonces es como el compromiso que terminaron encontrando. También acá podemos ver a Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, que aprovechó para criticar a Europa por la transición energética que están llevando, que está siendo costosa. Entonces fue muy entretenido porque por primera vez los líderes políticos dieron su postura, verdaderamente lo que ellos piensan, y también fue un lugar en donde hubo muchos encuentros. También, por ejemplo, aprovechó Zelensky y habló sobre la postura europea de que no están siendo muy firmes, por ejemplo, a la hora de incautar a la flota fantasma rusa que se dedica a trasladar petróleo de un lado a otro,
y también, por ejemplo, cuestionaron el tema cuestionaron mucho a Zelensky por lo que dijo también, si es que finalmente era o no el momento para hacer ese tipo de acusaciones, porque debido a lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Europa, la división europea en este momento no le termina beneficiando a nadie. También se anunció que se iban a reunir en estos días en Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, delegaciones para ver la cuestión de la paz en Ucrania, que hay que recordar que ahora en febrero se cumplen 4 años de este conflicto. También, por ejemplo, otra cosa que pasó es que Estados Unidos aprovechó la oportunidad de Davos para firmar la nueva Junta por la Paz, en donde Estados Unidos también estuvo ahí, pero antes de eso tenemos que hablar de lo que pasó en el Mercosur. Porque ¿se acuerdan que habíamos hablado de que el Mercosur se había firmado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y que eso finalmente ahora era parte de la Eurocámara y los parlamentos de Mercosur los que tenían que terminar firmando? Bueno, la Eurocámara finalmente terminó votando a favor para que el tratado vaya a las Cortes. ¿Y esto qué significa? Que se atrasa una vez más la ratificación de este acuerdo por parte de la Unión Europea, que tiene una forma de dilatar el proceso de hasta 2 años inclusive. ¿Y por qué es muy importante analizar esto? Porque cuando se estaba dando esta cuestión de la votación en la Eurocámara, en paralelo en Davos, distintos líderes europeos estaban cuestionando el actuar de Estados Unidos y la imprevisibilidad que esto genera en el comercio internacional, y que estaban hablando que tienen que buscar nuevos mercados con quien comerciar para no depender fuertemente de Estados Unidos. Y como decía, en paralelo, casi de manera, parece película de comedia, la Eurocámara votó para mandar algo y trabar un acuerdo comercial con Mercosur. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tienen? Hay un mecanismo que tienen la Eurocámara en caso de lo considere necesario para implementar el acuerdo de manera preliminar, pero lo que están esperando es que por lo menos un país de la región ratifique el acuerdo en su parlamento. Estamos hablando de Brasil, de Argentina, de Paraguay y de Uruguay, que hay que recordar que Milei lo había dicho que iba a tratar este proyecto de ley en el legislativo argentino de manera inmediata, y lo mismo anunció Brasil, que iba a tratar este proyecto de ley de manera inmediata para la ratificación del tratado, para que se pueda llegar a implementar. ¿Quién criticó duramente esto? El canciller Merz, también Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pero de vuelta responde a las fuertes protestas que estamos justamente viendo en pantalla de los granjeros, principalmente de España, Francia, Irlanda, otros países de la región, que se oponían a este acuerdo, que también una particularidad muy interesante, y es que hubo una especie de alianza entre los partidos que van más hacia la izquierda y entre los partidos que van más hacia la derecha. Este caso se vio más en el caso de los europarlamentarios españoles, que tanto el Vox como el otro que es de derecha y el partido de izquierda votaron en conjunto para remitir esto. Se aprobó, creo, por una diferencia de casi 20 o 30 votos. La Eurocámara tiene 720 parlamentarios, de los cuales ya 150 habían dicho que estaban en contra. Sin embargo, este número incrementó. Ocurrió lo contrario, lo opuesto a lo que mucha gente pensaba, que era que por el tema arancelario de Estados Unidos, bueno, Europa finalmente iba a buscar otra alternativa. Sin embargo, no terminó pasando. Nadie entiende bien por qué está llevando a cabo esto Europa, pero también responde a las medidas proteccionistas, porque ellos dicen que este sector, el granjero, no va a poder competir con el Mercosur. Y volviendo a Davos, tenemos que hablar sobre la Junta de la Paz, porque Paraguay formó parte de este acuerdo histórico. Hay que recordar que Estados Unidos, Donald Trump, cuando anunció los 20 puntos para la paz en Gaza, anunció la creación de la Junta por la Paz, o el Board of Peace, como él decía, en donde iba a invitar a distintos países del mundo a formar parte. Invitó a varios países, hubo invitaciones, por ejemplo, a países europeos, de Latinoamérica. Sin embargo, de Latinoamérica los únicos que dijeron que sí son Paraguay y Argentina. Y por más que hayan aproximadamente 50 países que han dicho que sí por parte de la Casa Blanca, solamente menos de 20 países estuvieron en este acto que estamos viendo acá en pantalla, en donde se formó este Board of Peace. Donald Trump dio un discurso previo a la firma. Sin embargo, habló más que nada sobre los logros de su administración en materia diplomática, y después los distintos países se sentaron en la mesa a firmar. Santiago Peña firmó por Paraguay, estuvo también el presidente Javier Milei, Víctor Orbán de Hungría, y también estuvo la presidenta de Kosovo. Algo muy interesante, que nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Kosovo y tampoco Argentina,
Kosovo es un país con reconocimiento limitado en la comunidad internacional. Después de que ocurrió este evento de la firma, el secretario de Estado Marco Rubio, habló y dijo que esta no es una board, o sea, no dijo, esta no es una junta de simples declaraciones, sino que es una junta de acción. Una manera criticando a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, más allá de que Donald Trump dijo que esta organización trabajaría en conjunto con la ONU. Muy importante, los $1.000 millones que Paraguay tenía que aportar, finalmente no va a aportar, lo cual significa que va a ser un miembro temporal, o sea, va a estar 3 años y después tiene que ver cómo renueva su membresía. Lo mismo aplica a Argentina. Otra cosa muy interesante es que dijeron, el primer desafío que tenemos, ¿cuál es? Es la Franja de Gaza. Y ahí está la cuestión, que la parte del acuerdo del tratado, del alto el fuego en la Franja de Gaza era la fase 2. La fase 2 todavía no se empezó a implementar. Entonces es la primera prueba de fuego que tiene el Port of Peace, pero que también podría enfocarse en otros asuntos, como por ejemplo la paz en Ucrania. Ahora, distintos líderes dicen la prioridad, y para lo cual fue formado esto, es la Franja de Gaza. Entonces hay que ver cómo se manejan. Hay que recordar que Tony Blair también forma parte de esta organización, y obviamente quién dirige esta organización y quién es el presidente de esta organización. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. O sea, también está formado dentro para evitar todas las trabas burocráticas que pueda llegar a existir dentro de la ONU. Y algo muy interesante del logo que se puede ver ahí en pantalla es que pone el foco solamente en el hemisferio occidental, en Estados Unidos, en contrapartida, por ejemplo, a lo que es el logo de las Naciones Unidas, que muestra a todos los países o a todo el planeta básicamente. Entonces esto es lo que pasó, pero más detalles semana a semana cuando vayamos sabiendo también específicamente qué va a hacer y cómo viene trabajando esta nueva organización internacional. Y ahora nos trasladamos a Japón para hablar de Sanai Takaichi, la primera ministra japonesa que disolvió el parlamento y llamó a elecciones anticipadas. Las elecciones se van a llevar a cabo el 8 de febrero en Japón. ¿Y por qué está dando esto? Porque hoy ella gobierna a través de una coalición, porque su partido, el Partido Liberal Democrático, no tiene los votos necesarios para gobernar. Entonces lo que ella busca es lo siguiente: ella busca aprovechar la popularidad que tiene y que esa popularidad se traslade a votos para el Partido Liberal Democrático. Ahora, ¿qué pasa? Su antecesor, si no me equivoco, era Shigeru Ishiba, también del mismo partido, intentó esta misma movida, sin embargo no le terminó funcionando, lo cual también precipitó su renuncia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué quiere hacer básicamente esto? Por las reformas de gran envergadura que quiere llevar a cabo. Quiere llevar a cabo reformas estructurales en lo económico, que para ello necesita un fuerte apoyo del Parlamento. ¿Por qué? Porque en el sistema que tiene Japón, que es el sistema parlamentario, el poder ejecutivo se desprende del poder legislativo. Entonces sí o sí necesitan ese apoyo, porque en caso de que pierda el apoyo del poder legislativo, el gobierno se cae y hay que buscar un nuevo primer ministro. Sanai Takaichi, hay que recordar que fue la sucesora y la aprendiz de Shinzo Abe, es la primera mujer en ocupar este cargo, que ya ha tenido mucho de qué hablar, principalmente por su postura frente a Taiwán y China, y también por el gran proceso de rearme o de buscar envalentonar la industria defensiva japonesa ante un eventual conflicto con China. Entonces, eso también es una cuestión que hay que analizar, y su figura también es más conservadora, pero otro partido político sí que tiene mucho aguante, también es la centro derecha. Entonces hay que ver finalmente cómo se termina componiendo el parlamento japonés y si es que finalmente les termina saliendo la apuesta, porque ya intentaron, no le salió a sus antecesores, a ella sí le termina funcionando. El 27 de enero arranca la campaña política en Japón, ahí el 8 de febrero es cuando se vota, y de acuerdo a cómo queda la nueva configuración del Parlamento, vemos si es que ella termina siendo la primera ministra o si hay otro cambio. Pero bueno, semana a semana vamos a ir analizando todo esto y más en Global Data. Hasta aquí por el día de hoy, hasta que nos volvamos a encontrar en la próxima edición de Global Data.